Y hoy, Marco, pues recordarás, porque pasó hace apenas unas horas, en la madrugada sonó la alerta sísmica y como siempre pasó lo mismo, unos agradecieron, otros reclamaron y muchos preguntaron por qué sonó si casi no se sintió. Y ahí es donde entra el elefante al cuarto y dices, los algoritmos no sienten sismos, toman decisiones con datos incompletos en segundos y cuando se equivocan o parecen equivocarse, la confianza pública ahí medio se resiente. Pero por eso vale la pena ir más allá del meme y el reclamo. Y platicamos con Carlos Valdés, investigador de geofísica de la UNAM. Carlos, ¿qué detectó exactamente el sistema hoy para decidir activar la alerta? ¿Qué tal? Buenas tardes. En efecto, detecta un sismo a las 00:42 minutos del día de hoy y es un sismo cuya magnitud ronda alrededor de los 5, de magnitud 5. Estos sismos claramente para la zona de Acapulco y cercana fue bastante bien sentido, pero para una distancia a la que nos encontramos a la Ciudad de México de más de 300, tantito más de 300 kilómetros, el movimiento sísmico se atenúa. Entonces, en muchos casos, y por la hora, en la madrugada, muchos de nosotros estábamos dormidos, Ujú. lo que nos despertó fue el sistema de alertamiento, se dispara el sistema de alertamiento, está diseñado para habilitarse alrededor de esta magnitud y estábamos esperando, yo estaba esperando y ansioso midiendo el tiempo y no hubo una percepción clara del sismo. Yo vivo en un piso 16 y tengo una Ajá. lámpara que se mueve y pude ver que sí oscilaba, lo cual verifica que había un sismo. Entiendo los reclamos de la gente Ujú. con el frío que hace a la hora en la que sucede, pero yo creo, más bien lo vería de otra manera. Es un sistema de alertamiento sísmico que funciona. Funcionó el 2 Sí. de enero, funciona ahora, está altamente diseñado para esa zona de Guerrero. Ahí se estableció principalmente para alertar para estos sismos de la costa y que viajan a la Ciudad de México dando un tiempo hasta de 50 segundos antes de que llegara. Entonces yo creo que hay que verlo como una posibilidad de evaluar un simulacro. Ujú. Si Ok. actuamos bien, si era de noche, hacía frío, yo decidí, me salgo, no me salgo, me puse una chamarra gruesa y dije, bueno, pues hay que cumplir, hay que salirse, aunque no se haya sentido, y revisar los protocolos. Si tenemos la familia, teníamos una lamparita, era la 00:42, se podía haber ido la luz si no hubiéramos visto nada, si teníamos una mochila de emergencia. Entonces, creo que lo debemos de tomar como un punto de reflexión y no quejarnos de un sistema en donde de verdad, se los digo de verdad, es un ejemplo a nivel mundial. En Ujú. otros países pagarían lo que fuera por tener un sistema de alertamiento sísmico como el nuestro, y el nuestro vale mucho porque llevamos muchos años practicando y muchos años haciendo estos simulacros. Entonces, claro, la definición de valía la pena habilitarlo es muy complicado. Se tienen unos cuantos Exacto. segundos, entre 2 y 3 segundos, para decidir si el nivel de amplitudes que se están registrando en las estaciones sensoras del sistema de alertamiento sísmico rebasan ese umbral y puede ser un sismo más grande. Entonces, yo lo tomaría como una Ujú. oportunidad para estar preparados, porque México es un país sísmicamente activo, seguiremos teniendo sismos. Empezamos el año con ese recordatorio, primero el 2 de enero y ahora con este sismo el día 16 de enero, el día de hoy. Han habido 4.700 réplicas de este sismo del 2 de enero. Eso es común, no es algo extraño. Las réplicas es como un proceso de cicatrización de la tierra. Por Exacto. ejemplo, cuando nosotros nos cortamos y nos hacemos una herida y empieza a cicatrizar, nos da comezón, ¿no? No queremos rascarnos, algo no se siente muy bien. Es el mismo proceso, y, Ujú. y esto se manifiesta en el caso de la tierra, pues con estas réplicas, y reciben el nombre de réplicas cuando son cercanas en el tiempo del evento principal, que fue del 2 de enero, cercanas en distancia, y que además tienen una magnitud menor que el evento principal. El evento principal fue de 6.5 y este fue de magnitud 5. Yo estimaría que Sí. el evento del día de hoy fue unas 40 veces menor,
que el del 2 de enero. Cada Okay, que exacto. subimos una escala a 1 grado son 33 veces, y como aquí es 1,5 grados, de 5 a 6,5, por ahí debe de andar entre 50 y 60 veces, Muy y bien. los sismos típicos en esa zona llegan a tener 7,5, 7,6, entonces más vale estar prevenidos y Pues sí. preparados. Carlos, si me permites, vamos a hacer una pausa. ¿Podemos mantenerte en la línea para seguir platicando? Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, estamos en tiempo real. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos platicando de la alerta sísmica que nos arrebató de los brazos de Morfeo la madrugada del día de hoy con Carlos Valdés, investigador de geofísica de la UNAM, que ya nos explicó cómo funcionan los umbrales que disparan la alerta y cómo se definen. Carlos, de cara al futuro, ¿qué mejoras vienen, reales vienen? ¿Más sensores, mejores algoritmos, mejor comunicación? ¿Cómo? O sea, si tuvieras que elegir una prioridad hoy para reducir la confusión social, ¿cuál sería y por qué? Yo empezaría por la última, la comunicación. Tenemos un sistema ya de detección bastante amplio y que ha venido trabajando. La forma de la difusión, pasamos de únicamente tener bocinas y altavoces en postes inteligentes a que podamos recibirlo directamente en el celular. Entonces, en ese lado se puede mejorar, por supuesto, pero la parte de la comunicación, o sea, la responsabilidad como ciudadanos, cómo debemos actuar. Y yo regreso al punto de que tendemos a quejarnos más cuando tenemos una herramienta muy valiosa. A mí me llamó la atención el mensaje que me llega y que me despierta, como a muchos de nosotros. Sí, Por supuesto, me altera, ¿no? Alguien podrá decir que yo me dedico a eso, pues sí, pero también me altera y me asusta. Pero veo que dice del sistema de alerta de la presidencia. Eso correcto. todavía a mí me empujó un nivel más. Voy a decir algo que suena extraño. Me dio gusto el ver que este es un sistema de alertamiento de la parte de presidencia, que es compartido con todos los ciudadanos que estamos suscritos al sistema, y que nos envía un mensaje. Ujú. La diferencia entre que si la parte del CIDES que maneja el sistema de alertamiento y es lo que hace detonar también los altavoces, si su umbral es un poco más alto por diferencias mínimas en el algoritmo, yo sugeriría verlo como lo que hacemos comúnmente cuando tenemos una enfermedad y decidimos tener una segunda opinión. Vamos con otro médico y preguntamos una opinión. Yo le pregunto a nuestros amables radioescuchas, yo le haría caso al que me pone un panorama un poco más crítico, porque me está diciendo mejor póngale atención al que le dice, no, yo creo que no le va a pasar nada. Ajá. Entonces, en este caso, el umbral era un poco más bajo, se sintió muy poco, pero otra vez hubo un sismo, funcionó el sistema. Ujú. Ojalá pudiéramos escoger los horarios. Imagínense los que nos dedicamos a esto, fines de semana y vacaciones, todo el tiempo está temblando. Nada más para darles una idea al público, el año pasado el Servicio Sismológico Nacional registró 39,871 sismos en el año de 2025. Esto en promedio son 109 por día. Entonces, claramente es un país sísmicamente activo. La mayoría, por supuesto, no se siente, pero de vez en cuando hemos tenido algunos eventos extraordinarios, importantes. Recordemos el 2017, 1985, 79, el 57. Podemos irnos en toda la historia sísmica, y lo mejor es estar prevenidos y preparados. Y estos sistemas ahora que nos avisen en nuestro celular, nadie se queja cuando recibimos un mensaje de X o de cualquiera de las plataformas que seguimos, y yo creo que hay que valorar. Yo regreso a que es algo que está funcionando Sí, y que es por nuestro bien. Ahora nos toca tomar sí. acciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? El saber cómo actuar en el sismo, el haber definido ya un sitio seguro en el lugar, el tener una mochila de emergencia, el tener una lámpara, el ver si tenemos un seguro que ampare daños por sismo, un sitio seguro ya preestablecido con toda la familia, un punto de enlace. Fue en donde la familia está reunida generalmente a esta hora de la noche, pero cuando es en el día y unos están en un lado de la ciudad y otros en otro lado, debe de existir un punto de reunión, porque una de las cosas que podría dejar de funcionar después del sismo serían exactamente los celulares, ¿no? Claro. Entonces ya no hay comunicación, sí nos mandarían la alerta, pero Sí. después de la alerta todo se satura, todo se complica y ya no podríamos contactar a la familia, y eso se vuelve un proceso muy angustioso, el no saber qué pasó con nuestros Con la seres gente queridos. cercana. Carlos, ¿cómo está? Le saluda Marco Antonio Silva. Entonces, esto que apareció en la pantalla de muchos celulares, el mío incluido, de muchísimas personas esta madrugada, mejor dicho, de alerta presidencial, ¿no es un error?
No, y yo lo considero, a mí me parece muy bien. Quiere decir que esta parte que tiene que ver con los sismos y demás, pues está funcionando. El sistema difiere un poco de lo que tiene el CIRES. Es el mismo sistema porque quien registra la parte sísmica es el CIRES, quien tiene los sensores, pero la forma en donde yo calibro el algoritmo, Ujú. que debe de ser muy cercana, lo ideal es que sea exacta, a veces no es tan fácil ser exacta, y la magnitud fue Yo, cambiando de 5.3 a 5.2 sí, a 5.0, que también es un proceso normal, porque necesita uno más tiempo. Hay que decidirlo en 3 segundos. O sea, sí, cuando tú... ajá, perdón, Sí, adelante, escucho. perdón, Marco Antonio, sí. Pensé que era un error, bueno, un error si quiere usted de escritura y todo, pero me remito a un segundo ejemplo. Y es en la lógica de digamos, de cómo se han multiplicado las opciones para tener alertas sobre sismos. También recibí una ayer de una cuenta en X que se llama Alerta Sísmica Sasmex, que decía no ameritó alerta sísmica cuando la estaba escuchando. Entonces, el fin de la pregunta es consultarle a un experto, a Carlos Valdés, investigador de geofísica de la UNAM, a cuál de todas las alertas me atengo, cuál me recomienda. Sí, SASMEX es el organismo que está encargado de mantener los equipos, hacer el procesamiento, recibir las señales y emitir el alertamiento. Ya con las señales alguien puede definir y decidir bajo un poco el umbral para alertar. Ujú. Yo pensaría, por ejemplo, en mi caso, yo lo haría hospitales que me parece que son centros de alta especialización y en donde debe de haber mucho cuidado y todo debe funcionar bien. Yo tendería a que si hay un sismo o que si va a haber un sismo, el avisarle a la gente para que esté prevenida. Si finalmente el sismo por su magnitud no se siente, está bien. Lo que hay que, también lo que hay que entender es el protocolo, lo que yo les comentaba en el Sí. piso 16, yo estaba, me salgo, no me salgo, digo, no lo sentí, vi que se movieron un poco las lámparas y decidí, bueno, de todas maneras, pues yo dedicado a eso dije, debo de cumplir conmigo mismo y decidí Ujú. bajar las escaleras, no había nadie y los que había decían es que no se sintió, dije, bueno, pero es un ejercicio, revisé las escaleras, qué hay, si hay focos fundidos y demás, Sí. entonces me llamó la atención el que dijera presidencial, pero sí existe y yo le haría caso, ¿no? También define, estos están automatizados, estos sistemas, y hay Ujú. otros en los que uno se puede suscribir, hay varios más, Sí. y puede uno, voy a usar una palabra extraña, ser masoquista y suscribirse a todos los que uno quiera, pero yo preferiría que mejor nos preparáramos, que en el sentido de que estoy tan seguro de que ya revisé mi casa, estructuralmente está bien, tengo un Ujú. seguro, el sitio, todo está bien, que cuando suena una alerta, simplemente me siento, porque yo sé que no va a pasar nada. Eso sería lo ideal, ¿no? Exacto. Y cada uno, Claro. nos toca a cada uno el evaluarlo, y lo que sí, la naturaleza nos dio un país increíble, pero también dijo, está tan increíble el país que pongámosle sismos, pongámosle volcanes, pongámosle huracanes, hay que saber cómo lidiar con ellos, ¿no? Carlos, y por último, una duda familiar, porque hablaste de masoquismo. ¿Quién fue el sádico que diseñó el sonido de la alerta? Hay un estudio sobre el sonido, no es casual, tiene un barrido de frecuencias, yo Ajá. tampoco lo sabía hasta hace unos cuantos años, con altas frecuencias y bajas frecuencias, lo que garantiza entonces que se transmite a mayor distancia y que gente con capacidad auditiva diferente pueda escucharlo. Ajá. Entiendo, ¿no? Que lo escuchamos y yo lo escucho y me paralizo, ¿no? Como Sí. toda mi familia, pero actuamos. Hay gente que ha propuesto que se cambie. Escucha el que tiene Japón, de los pocos países que tiene un sistema, parece un timbre de la casa, pero un timbre muy suavecito No, pues y, nunca. y, Ajá. y no. Entonces, yo creo que está hecho para alertarnos, para ponernos en acción de inmediato. Ajá. Ya lo hemos aprendido, cambiarlo. Yo, en lo personal, consideraría que es un error. Yo más bien le pondría un nombre, diría que ese sonido es en realidad música para vivir, porque si le ponemos atención y hacemos lo correcto, podemos vivir ante un evento sísmico. Así es. Pues muchas gracias, Carlos Valdés, investigador de geofísica de la UNAM. Siempre un placer hablar Gracias, contigo porque Carlos. nos resuelves Con, muchas dudas. con mucho gusto, gracias Paco y gracias Marco, un abrazo a ustedes y al auditorio. Gracias.